El día de ayer, la última clase, habíamos estado analizando las distribuciones de probabilidades. Entre estas habíamos identificado las distribuciones discretas y continuas. Estas se basan en función del tipo de variable que nosotros estamos analizando. Si toman generalmente números positivos y enteros, estamos refiriéndonos a lo que son las distribuciones discretas. En cambio, cuando nos referimos a variables que pueden tomar valores dentro de un rango determinado o un intervalo, se denominan continuas y pueden ser positivas, negativas, etc. En ese sentido, se habían definido los modelos de distribución de probabilidades, tanto para lo que son las variables aleatorias discretas, que se denominan distribuciones discretas, y también para lo que son las variables aleatorias continuas, que serían las distribuciones continuas. Habíamos visto, simplemente estamos haciendo un repaso, lo que es la distribución binomial, donde existen dos probabilidades de ocurrencia, tanto el éxito y el fracaso, y podríamos determinar la función de cuantía de la distribución binomial, que está dada por la probabilidad de x dado un valor es igual a las combinaciones de n tomadas de x por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso n menos x, que sería la función de cuantía. N representa las pruebas que se van a hacer, p probabilidad de éxito, 1 menos p probabilidad de fracaso y x número de éxitos. Podríamos obtener lo que es la función generatriz de momentos, también lo que es la esperanza matemática o media aritmética de lo que es la distribución de Bernoulli o distribución binomial. Podríamos calcular lo que es la esperanza, la varianza, y si obtenemos la raíz positiva de la varianza, podríamos calcular lo que es la desviación típica, que son algunas características de la distribución binomial. Podríamos seguir repasando también la asimetría, la kurtosis de la distribución binomial. La simetría se refiere al sesgo que tiene nuestra distribución, que podría ser a la izquierda, a la derecha o podría ser simétrica. La kurtosis, a su vez, se refiere a la forma como está distribuida nuestros datos, ¿no? Que podría ser mesocúrtica, platicúrtica o podría ser una distribución normal, sin sesgo. También hemos analizado lo que es la distribución de Poisson y esta distribución se denomina así porque su creador llevaba ese apellido, ¿no? Quien lo ha analizado. El tema del tiempo es la característica de esta distribución. Entonces, T mayúscula es el tiempo que ocurre el proceso, T los intervalos de tiempo y N el número de intervalos de igual amplitud, P la probabilidad de aquel evento. Entonces tenemos la función de cuantía, que es una distribución discreta de lo que es de Poisson. Lambda elevado a la x, e a la menos lambda, dividido entre el factorial de x. Asimismo, podemos obtener lo que es la función generatriz de momentos,
Los momentos nos permiten flexibilizar las fórmulas, quiere decir que muchas fórmulas están en función de momentos y podríamos calcular los momentos y a partir de esto podríamos ir obteniendo los estadísticos que describan las características de cada distribución. También podemos calcular la esperanza matemática y la varianza y obviamente la desviación típica. Asimetría y la kurtosis, que son las características complementarias de la distribución de Poisson. Dentro de lo que son las funciones continuas, la distribución más reconocida y más utilizada es la distribución normal, porque los procesos, los fenómenos siguen este tipo de distribución o campana de Gauss. Para lo que son las distribuciones continuas nos referimos a una función de densidad. En cambio, para las distribuciones discretas, una función de cuantía. Es la diferencia. Para discretas las llamamos función de cuantía, en cambio para las distribuciones continuas, función de densidad. Y viene a ser esta la función de densidad de la distribución normal, 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma elevado al cuadrado, o la varianza, por la varianza, e elevado a la menos 1 medio x menos mu elevado al cuadrado sobre sigma elevado al cuadrado, cuando x asume los valores de menos infinito y más infinito. Entonces, mu y sigma al cuadrado son los parámetros esperanza y varianza respectivamente. Es simétrica respecto de su media y el límite de la función es igual a 0. El gráfico que se observa de una función de densidad para la distribución normal es que su media es mu y su varianza es sigma al cuadrado. Y esto nos indica que x se distribuye normalmente con una media mu y una varianza de sigma al cuadrado. Bien, ahí observamos el gráfico de lo que es una distribución normal y en arriba estamos observando su función continua. Podríamos obtener el área que está de rosado si calculamos la integral desde infinito hasta menos infinito, 1 dividido entre la raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado, por e que está elevado a la menos 1 medio, x menos mu elevado al cuadrado, sigma elevado al cuadrado, diferencial de x, que va a ser igual a la unidad. O como habíamos mencionado, al 100%, ¿no? Pero en probabilidades nos referimos al 1%. Y a partir de eso podemos ir utilizando 0,5, 0,80, 0,90, etc. El área de la distribución normal es todo el área de la distribución normal desde menos infinito hasta más infinito es igual a al ser simétrica la distribución normal, la media se ubicará en el punto medio de lo que es la distribución normal.
Y a partir de eso podemos ir calculando. A partir de la media podemos sumar la desviación típica y también puedo restar la desviación típica. Dentro de esos dos intervalos se encuentra el 68% de la distribución, o 0,68. La función generatriz de momentos también la observamos. La esperanza matemática o la esperanza del promedio de la variable es igual a mu. La varianza a su vez es igual a sigma elevado al cuadrado para una distribución normal. Y también podemos obtener la raíz cuadrada de la varianza y nos estaríamos refiriendo a la desviación típica. La distribución normal típica o estándar tiene una media de 0 y una desviación típica de 1. Si utilizamos la media es igual a 0 y sigma igual a 1, vamos a tener una distribución normal que va a ir desde menos 3 hasta 3. Sin embargo, como habíamos indicado, trabajamos en el primer cuadrante. Ahí está, colocamos para la distribución normal, asumimos que la media es igual a 0. Con una desviación típica de 1. También podemos obtener lo que es la función generatriz de momentos de la distribución normal típica. Podríamos observar más antes, fíjense, la distribución normal tipificada es cuando la media es igual a 0, pero no es así cuando tenemos la media y a la media hay que sumar la desviación típica y hay que restar la desviación típica, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, ahí está la distribución normal tipificada. También podemos obtener la función generatriz de momentos de una distribución normal tipificada. Ahí observamos las características de la distribución normal típica. Y podemos graficar lo que es la distribución normal tipificada. Y a partir del uso de tablas podemos ir determinando algunos intervalos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que sea mayor a x, 1 menos la frecuencia absoluta. El cálculo de probabilidades de la distribución normal nos permite formular algunos teoremas. La variable aleatoria tiene una distribución normal con media diferente de 0 y varianza diferente de 1.
Es decir, X se distribuye normalmente, su media es mu y su varianza es igual a sigma elevado al cuadrado. ¿Qué nos dice este teorema? Que la variable X, variable aleatoria, se distribuye normalmente con media mu y con una varianza sigma al cuadrado. Entonces podemos tipificar X menos su media dividido entre sigma. Tiene una distribución normal 0, 1. El teorema de lo que es la distribución normal tipificada nos dice que, reiteramos, su media es 0 y su desviación típica 1. También podemos realizar la aproximación binomial a la distribución normal. Quiere decir que, conociendo la distribución normal, podemos hacer un acercamiento a partir de la distribución binomial. Observamos, la distribución binomial es discreta, el gráfico, en cambio la normal es continua. Que en el ejemplo, la probabilidad de X es menor a X. ¿Cómo podríamos hallar? La abscisa de X no corresponde a la normal, entonces habría que tomar X más 0,50. Entonces, aquí tenemos la variable X, quiero calcular el parámetro de mi interés, el valor X más 0,5. Se pide calcular, también habíamos indicado, cuando X sea mayor a X, habrá que tomar el punto X menos 0,5 y poder calcularlo. Ahí, por ejemplo, hemos tipificado la variable y hemos utilizado la misma fórmula. Hay otras distribuciones relacionadas con la normal, por ejemplo, tenemos la distribución chi cuadrada. Se genera en varias distribuciones normales típicas, es la suma de los cuadrados de dichas variables normales típicas. Si tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n, y podríamos denominarlo variables típicas normales. Es decir, la variable se distribuye normalmente 0, 1. Entonces la suma de x va a ser igual al sumatorio de x sub i elevado al cuadrado. Va a tener una distribución cuadrada con n grados de libertad. N grados de libertad se refiere al número de variables que estamos utilizando. Ahí está, entonces también tenemos una función de densidad para la distribución chi cuadrada. Les damos unos segundos para que puedan analizar. Tenemos también, aparte de lo que habíamos visto, la distribución chi cuadrada y su función de densidad. Esta es la función de densidad, la tenemos aquí. El gráfico característico de la distribución chi cuadrada está representado en ese sentido, sesgado a la derecha.
Y también les mencionaba que la distribución f de Fisher de Snedeker genera dos variables chi cuadradas con m y n grados de libertad respectivamente. Vamos a observar, esa es la función de densidad de la distribución f de Fisher. Esa es la característica de la distribución f de Fisher. De la misma manera, una vez que hemos visto la f de Fisher o Snedeker, podríamos analizarlo la distribución t de Student. La distribución t de Student se utiliza para muestras pequeñas. Aproximadamente se trabaja, en la mayoría de los casos, menor o igual a 30. Quiere decir, para las muestras que son bastante pequeñas, se utiliza la t de Student. X se distribuye normalmente con medias 0 con desviación típica 1 y Y tiene una distribución normal. De la misma forma, esa es la función de densidad para la distribución Student. Esa es la característica de la distribución, la gráfica de Student. Como les había mencionado, para muestras grandes la distribución normal, para muestras pequeñas, menores de 30, utilizaríamos lo que es la distribución t de Student. Algunos aspectos complementarios de la probabilidad podríamos analizarlo en estos momentos, lo que es el libro de estadística de Gorgas, que nos indica que la estadística está orientada a inferir las características de una población a partir de las observaciones que realizamos en la muestra. Y bueno, nos indica ahí una frase que dice: la vida es una escuela sobre la probabilidad. Por lo tanto, el estudio de los modelos estadísticos está relacionado con lo que son las probabilidades. Entonces, podríamos hablar de sucesos aleatorios que se denominan experimentos aleatorios. Un experimento aleatorio sí puede dar lugar a resultados distintos, sin que podamos predecir con cierta exactitud el resultado concreto. Es decir, el experimento que se realice mediante las condiciones similares van a obtener resultados generales. Al conjunto de los resultados posibles se denomina espacio muestral. Bueno, en el texto está simbolizado con S, en otros libros con otra característica, ¿no? Con el símbolo griego omega. Por ejemplo, el espacio muestral del lanzamiento de
una moneda, perdón, del lanzamiento de un dado, sería los posibles resultados. El lanzamiento de un dado puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 en el lanzamiento de un dado. No podemos determinar con exactitud el resultado, pero sí los resultados posibles. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral. También habíamos visto, rápidamente vamos a ir repasando, la unión de dos sucesos A y B se representa por A unión B. La unión, tal como es la teoría de conjuntos, que se refiere a que si se tienen dos eventos y bueno, la ocurrencia del suceso A o el suceso B. A su vez, la intersección de los dos sucesos están representados por el signo de inclusión, que dice que A intersección B. Están ocurriendo A y B. También tenemos lo que es el suceso complementario, que está en este caso simbolizado con una A. Y esta a su vez es la desviación típica. Ahí está la intersección, ¿no? Aparte también tenemos lo que es el espacio muestral, ¿no? El espacio muestral. A intersección, el suceso A intersección, lo que es el suceso complementario, tendríamos el espacio muestral. A su vez, los sucesos A y B son incompatibles o mutuamente excluyentes y nunca pueden ocurrir a la vez estos dos sucesos. A intersección B, entonces, es imposible que puedan ocurrirse. Para el análisis de lo que son las probabilidades, se utiliza también el diagrama de Venn. También aprovechando podríamos tener propiedades conmutativas. A unión B es igual a B unión A. Y a la inversa también, propiedad asociativa A unión B unión C. Esto podría ser de dos formas. Aquí tenemos gráficamente en el diagrama de Venn-Euler los gráficos resultantes de las distintas propiedades que tiene las variables, ¿no? Que tienen las variables. Analizamos dos sucesos, A unión B, el suceso A, el suceso B. A unión B representa todo. A intersección B, estamos representando lo que es la ocurrencia tanto de A y B. A complementario se expresa que, en todo caso, suceso complementario, y aquí tendríamos el suceso. También habíamos definido que la probabilidad de, dado el suceso A y la probabilidad de ese suceso, es igual al límite de n a veces que ocurre particularmente ese suceso sobre el total de sucesos que se han dado. Entonces, la probabilidad se refiere a la frecuencia absoluta del suceso A dividido entre el número de veces que se repite ese experimento.
Se tiene entonces algunos ejemplos que también habíamos visto: lanzar una moneda, lanzar un dado, como ejemplos triviales. Entonces, nuestra definición clásica se refiere a las ocurrencias favorables sobre el total de ocurrencias o sucesos en este caso. Casos favorables sobre el total de casos. Bueno, podríamos comenzar de abajo. A intersección B es el espacio muestral. Tenemos lo que es probabilidad de A unión B. La probabilidad podríamos aplicar a A y también la probabilidad de B. Unión significa, bueno, tiene la simbología del signo positivo. Cuando dos sucesos son incompatibles, en sí nos referimos a lo que es el suceso imposible. A intersección B, suceso imposible. Y la probabilidad del suceso seguro o del suceso más su complementario va a ser igual a 1. Y finalmente la probabilidad de un evento cualesquiera es mayor a 0. También habíamos visto que la unión se convierte, cuando aplicamos las propiedades, se convierte en lo que es el símbolo más. Probabilidad A unión sub 2 unión A sub n es igual a la probabilidad de A sub 1 más la probabilidad de A sub 2 más la probabilidad de A sub n. Seguimos avanzando. Si A asterisco es el suceso complementario de A, entonces la probabilidad de A asterisco es igual a 1 menos B A, 1 menos la probabilidad de A. Ya. Seguimos. Entonces, la probabilidad del suceso complementario es igual a 1 menos la probabilidad de A. Habíamos indicado la probabilidad de A unión el complementario es la probabilidad de S, y S a su vez es A unión el suceso A unión el suceso complementario. Sin embargo, la unión y tenemos también que, bueno, la probabilidad del suceso A más la probabilidad del complementario nos da la totalidad, ¿no? La probabilidad del suceso imposible es igual a 0. Y ahí está la demostración. Por ejemplo, la probabilidad del evento A tiene que ser menor o igual a 1, pero a su vez mayor o igual a 0. Quiere decir, la probabilidad de un evento está en el intervalo 0, 1. Podríamos seguir. Un suceso A está condicionado a otro si cumple. En todo caso, si el suceso A es parte del suceso B, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Es un subconjunto, en este caso
de B. Para dos sucesos cualesquiera, la probabilidad de A unión B habíamos indicado que se va a replicar en el signo positivo y también vamos a restar la intersección, la unión, probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. Y ahí tenemos algunos ejemplos. A intersección B complementario, A complementario intersección B, A intersección B. Y tenemos el espacio muestra. Tenemos entonces distintas propiedades. Unos minutos para que puedan observar. La unión de sucesos habíamos indicado que se expresa inicialmente con la suma de las tres probabilidades menos la intersección de cada una de ellas más la probabilidad de intersección de las tres que están conjuntas. Si tenemos dos sucesos, podemos tener lo que es la probabilidad condicional, quiere decir la ocurrencia de un evento dado la ocurrencia de otro evento, en este caso de un suceso. La probabilidad del suceso A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividida entre la probabilidad de B. Tres axiomas cumplen lo que es la probabilidad condicionada, ¿no? El primer axioma nos dice que la probabilidad de A dado B tiene que ser mayor o igual a 0. La probabilidad condicional del suceso seguro es también igual a la unidad. Si dos sucesos son incompatibles, entonces A sub 1 intersección A sub 2 es igual al conjunto vacío. Ya. Podríamos ver rápidamente, estamos repasando simplemente los sucesos independientes y dependientes. Si tenemos dos sucesos A y B, a su vez, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, que estaríamos haciendo el despeje de nuestra forma. Finalmente, lo que es la probabilidad total. La probabilidad total del suceso B es igual a la sumatoria de la probabilidad del suceso A por la probabilidad de B dado A dado el suceso A. Y bueno, como lo tienen en el libro, con más detenimiento lo van a poder observar. El teorema de Bayes. Unos minutos para que puedan hacer el análisis. De repaso, estamos utilizando el libro de estadística de Gorgas y tenemos la variable aleatoria. La variable aleatoria describe que, bueno, un experimento aleatorio va a determinar ciertos valores que pueda tomar esta variable aleatoria asociado a lo que son las probabilidades. Cuando asociamos
un experimento a cierto valor numérico se denomina variable aleatoria. Bien. Una variable aleatoria, dice, es una función definida sobre un espacio muestral que asigna un número real a cada uno de los puntos o resultados posibles del espacio muestral. A eso denominamos variable aleatoria. A su vez, podríamos tener una variable aleatoria discreta y también una variable aleatoria continua. Aquí están las gráficas, una variable aleatoria continua y también una variable aleatoria discreta y una variable aleatoria continua. Son los dos ejemplos. Continua, cualquier valor en un determinado intervalo o rango, en cambio, lo que son la función de cuantía y en sí las variables, entonces son enteros. Variable aleatoria discreta. Supongamos que la variable aleatoria discreta es x y puede ir tomando esta variable aleatoria los valores de x sub 1, x sub 2 hasta x sub 3. Al valor de cada variable aleatoria vamos a ir asignando una determinada probabilidad que está determinada por el conjunto de resultados de nuestro espacio muestral. Vamos a ver, observamos, tiene sus ejemplos característicos. La variable continua pueden tomar cualquier intervalo subindicado, desde menos infinito a infinito. Una variable aleatoria a su vez va a definir lo que es la función de densidad o la distribución de probabilidades. Nos permite calcular. Y para calcular una determinada área vamos a utilizar lo que son los integrales. Tenemos algunos gráficos representativos, por ejemplo la función de densidad f de x y la función de distribución para una variable aleatoria continua. Serían los gráficos en ese sentido. Las medidas de una variable aleatoria podríamos obtenerlas a partir de lo que es su distribución de frecuencias. En ese sentido, podríamos calcular la media o esperanza matemática. Es el valor promedio, en otras palabras. Mu es igual a la esperanza de x, y esto es igual a la sumatoria de x sub y por fx sub y. También podemos trabajar con la varianza y desviación típica. La varianza está representada con sigma al cuadrado o varianza. Sigma, cuando utilizamos sigma nos referimos a una población, en cambio cuando es varianza nos referimos a la muestra.
Obtenemos la varianza, sacamos la raíz cuadrada y la desviación típica podríamos calcular. Por ejemplo, la varianza de x es igual a sigma elevado al cuadrado y es igual a x menos la media elevado al cuadrado. Y a su vez es igual a la sumatoria de x sub i menos la media elevada al cuadrado por fx sub i. Vamos a ir avanzando un poco más. Entonces ahí están las deducciones y los valores obtenidos. Otra característica de lo que son las distribuciones, tenemos la media y la esperanza, la varianza, perdón, la media y la varianza, pero también los momentos. Utilizamos los momentos y podría ser con respecto al orden o también con respecto al parámetro. Ya, bueno, en cuanto a los momentos respecto al origen, esta es la simbología, ¿no? La simbología que se tiene respecto a los momentos. Los momentos nos permiten, habíamos indicado, calcular la varianza y poder interpretarla posteriormente. Ahora podemos tener momentos respecto al origen o momentos centrales, que es respecto de la media. Ahí está. Entonces, las diferentes fórmulas de lo que son los momentos respecto al origen y momentos centrales respecto de un estadio. También hemos visto la función generatriz de momentos, que se tiene su función. Bien. Entonces vamos a continuar con... Continuamos entonces. Parámetros de la variable aleatoria. Se tiene lo que es el parámetro, el concepto, el parámetro de centralización, la esperanza matemática, las propiedades de la esperanza, los parámetros de dispersión, varianza y desviación típica, propiedades de la varianza, los momentos, la función generatriz de momentos, la relación entre momentos, asimetría y kurtosis. Lo que ya estábamos repasando, vamos a nuevamente. Parámetro es un valor característico de la población. Cuando nos referimos a lo que es parámetro, nos estamos refiriendo a aquellos valores poblacionales de toda la población. Los parámetros pueden ser de centralización o de dispersión. Algunas características, la forma como están centradas las variables, cómo están dispersas y cómo esa centralización o dispersión causa alguna deformación. La esperanza matemática se constituye en un parámetro de centralización y se simboliza con EX o mu, valor o media esperada. Entonces, los parámetros de centralización podemos obtener la esperanza matemática, que es igual a la sumatoria de x por cada una de las probabilidades para una variable discreta. Para una variable discreta estamos utilizando el símbolo de sumatoria, en cambio para una variable continua utilizamos integral.
Podríamos repasar algunas propiedades de la esperanza. La esperanza de una constante es igual a la constante. La esperanza de una variable más la constante, y aplicamos la esperanza, tenemos es igual a la esperanza de x más la constante. La esperanza del producto de una constante por la variable es igual, aplicamos esperanza, es igual a la constante por la esperanza de x. La esperanza de una suma es igual a la esperanza de x más la esperanza de y. Ya. Está bien, entonces haciendo un resumen, la esperanza del producto de dos variables es igual al producto de ambas variables. La esperanza de la suma de dos variables es igual a la suma de ambas variables. La esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza. La esperanza de una suma más una constante es igual a la esperanza de x más la constante. Y finalmente la esperanza ahí está, ¿no? Esas son las... Ya, seguimos avanzando. Entonces la esperanza de una constante es la misma constante, no se aplica la esperanza. Los parámetros de dispersión tenemos la varianza o sigma al cuadrado. Varianza para muestras, sigma al cuadrado para lo que son las poblaciones. La varianza se define como la esperanza de cada una de las variables respecto de la media, o de la esperanza matemática en este caso, elevado al cuadrado. Si aplicamos la esperanza a la primera fórmula, vamos a tener que la varianza es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza elevado al cuadrado. Eso es bastante importante, esa fórmula. Y si obtenemos la raíz cuadrada, tenemos la desviación. La raíz cuadrada de la varianza la obtenemos y vamos a tener la desviación. Tenemos una gráfica. En el 68% va a estar situada la esperanza menos sigma, la esperanza más sigma, y en el centro va a estar la esperanza. Propiedades de la varianza. La varianza de una constante es la misma constante, la varianza de x más de la variable más la constante. Si aplicamos varianza de una constante c habíamos indicado, y lo que nos va a quedar es la varianza. La varianza de una constante por la variable es igual a c elevado al cuadrado por la varianza de x. Podemos calcular también momentos. Habíamos visto el momento erésimo es igual a la esperanza de x menos k elevado a la r. Momento respecto al origen, momento central, o momento a la media, ¿no? Momento de la media. Entonces, respecto al origen central, podríamos simbolizarlo con asterisco, estaba con apóstrofe, entonces ya va a depender, ¿no?, de la simbología que le asignemos. Ahí están las fórmulas.
Momento respecto al origen es con relación a la misma variable, en cambio el momento central es con respecto a la esperanza. Y a medida que vamos aumentando al cuadrado, podríamos ir asemejando algunas características. Después va a ser la tercera, la cuarta, la quinta. Los momentos nos permiten alimentar a las fórmulas que estamos calculando. Función generatriz de momentos. Con esta función podríamos ir generando varios momentos que se nos van presentando. Por ejemplo, el segundo momento es igual, aquí está, vamos a ver, momento respecto al origen es asterisco, y el momento central nos vamos a hacer la diferencia porque está respecto de la media. La simetría. La simetría habíamos mencionado que podría ser bastante simétrica nuestra función, quiere decir que el 50% a partir del medio está a la izquierda y el otro 0,50 está a la derecha. Pero también podría ser asimétrica a la derecha. Y también podría ser asimétrica a la izquierda. Entonces la simetría me permite determinar si nuestra función es simétrica, es asimétrica a la derecha o tiene asimetría a la izquierda. Y bueno, las fórmulas son las siguientes, ¿no? La simetría es igual al tercer momento respecto del origen dividido entre la desviación típica al cubo. Ahora sí nos va a dar estas tres características. Si la simetría es igual a 0, entonces va a ser bastante simétrica nuestra función. En cambio, cuando sea con la simetría a la derecha, habíamos indicado que tiene que ser mayor a 0. La kurtosis. La kurtosis nos va a permitir el apuntalamiento de nuestras distribuciones y podría ser leptocúrtica en ese sentido, podría ser mesocúrtica y podría ser platícula. Ya, entonces el grado de concentración en términos del eje Y podrías tener estas características. Cuando es una distribución normal es mesocúrtica, cuando es bastante alto leptocúrtica y finalmente platicúrtica. ¿No?
Vamos aquí. Seguiremos por favor. Ya habíamos mencionado las características. El valor que nos permite calcular. Hay problemas de conexión.